Imagínate el siguiente escenario. Estás solo en un manicomio abandonado y tu única defensa es una cámara con visión nocturna que se queda sin batería justo cuando el loco de 2 metros decide perseguirte. Sí, bienvenido a Outlast. Esta saga no solo te mete miedo, te hace sentir vulnerable, expuesto, como si todo el horror que veías no fuera solo parte del juego, sino algo que estaba esperando por ti desde el principio. Así que apaga las luces, ajusta el volumen y prepara tu cámara, porque lo que vas a ver probablemente te quite el sueño otra vez. Arranquemos en orden. Una corporación llamada Murkoff se dedica a reclutar indigentes y personas necesitadas para usarlos como conejillos de indias en sus experimentos, siendo sometidos a múltiples torturas en el proceso, entre las cuales destaca una especie de visor que es conectado taladrando directamente en el cráneo de las personas. Los sobrevivientes son sometidos a varias pruebas con el supuesto propósito de decidir si se quedan o no en la empresa. Durante estas pruebas somos guiados por la misteriosa figura del científico Hendrik Jollet Easterman, prometiendo que si somos capaces de sobrevivir se nos concedería la libertad. A lo largo de este recorrido seremos perseguidos por varios psicópatas, entre los que destacan Mother Cosberry, la cual en su pasado fue dentista y conductora de un show de niños, y cada vez que atrapa a alguien los tortura como si fuese una dentista. Y por el otro lado tenemos a Leland Coyle, que ocupa un supuesto papel de policía o carcelero, masacrando y torturando a cualquiera que rompa las reglas. A lo largo de nuestro recorrido podemos encontrar documentos y registros que nos revelan información de esta y posteriores entregas, entre los que destaca el nombre del paciente 1616, Sullivan Knott, del cual podemos leer que después de completar todos los retos pudo convertirse en un agente de Murkoff. Es importante que recuerdes este nombre porque será de vital importancia mucho más adelante. La mayoría de los participantes han muerto a lo largo de estas macabras pruebas, siendo la única manera de sobrevivir colaborar con otros internos. Como la última prueba debemos deshacernos de todos los registros de nuestro pasado para así poder formar una nueva identidad, pero al final todo esto era mentira. Los ganadores caerían en una especie de océano de donde a la lejanía se podría avistar una especie de torre que emite un destello cegador, despertando posteriormente en un hotel en Cuba. Hay destinos peores que la muerte. Acto seguido suena un teléfono del que podemos escuchar cayendo así en un trance donde vemos a Hendrik, ya que durante todo el juego nos lavaron el cerebro para convertirnos en sicarios de Murkoff. Continuamos con el título original. Un reportero llamado Miles Upshur recibe un correo anónimo donde se le revela que en un asilo psiquiátrico llamado Mount Massive, la corporación Murkoff somete a sus pacientes a experimentos inhumanos y le pide que la verdad debe salir a la luz. Miles recuerda que este manicomio cerró sus puertas en 1971 por diversos escándalos, pero sería reabierto por Murkoff en 2009, disfrazándola de organización benéfica. También se nos menciona que debido a una antena instalada por estos mismos, toda cobertura se pierde a un radio de 1,5 kilómetros del hospital. Miles procede a infiltrarse en el manicomio, haciendo un poco de parkour y colándose por una ventana, encontrándose con el lugar completamente a oscuras, pero afortunadamente venimos equipados con una cámara que cuenta con visión nocturna, con la cual grabaremos toda evidencia en contra de Murkoff. Desafortunadamente esta función consume mucha batería, por lo cual tendremos que usarla con cautela y buscar estas por toda la instalación. De a poco Miles se va adentrando, en donde cada pasillo es peor presagio que el anterior. En una de estas habitaciones, Miles encuentra un guardia, agonizando. Este con sus últimas palabras nos dice que debemos acceder a la sala de controles para poder abrir las puertas y huir de este lugar. Pero de camino somos interceptados por un interno gordo y deforme, el cual nos llama Little Pig y acto seguido nos arroja a la planta baja. Debido a la caída, Miles queda medio inconsciente, pero es capaz de ver y escuchar a un sujeto que aparentemente es un padre, el cual le agradece a
Dios por haberle enviado a un nuevo apóstol. Luego de despertar y llegar al cuarto de control, podemos observar al padre a través de las cámaras de seguridad apagar el suministro eléctrico. Acto seguido, el gordo feo irrumpe en la habitación buscándonos para asesinarnos. Más adelante, gracias a los documentos que encontraremos por el lugar, conoceremos el nombre de este interno, Chris Walker, el cual fue un militar que prestó servicio en Afganistán. Debido a esto quedó con un severo caso de estrés postraumático, lo cual lo hace extremadamente violento y con impulsos a automutilarse. En este punto el juego es claro y conciso con nosotros: escóndete, no intentes luchar, huye. Proseguimos a activar el suministro eléctrico, pero aquí nos damos cuenta de que este lugar está lleno de otros internos que nada más vernos querrán darnos caza. Al regresar al cuarto de control, cuando procedíamos a activar las puertas de la salida, somos interceptados por el padre, el cual nos ceda comentándonos que debemos ser testigos aún de muchas cosas. Miles despierta en un cuarto acolchonado junto con nuestra cámara, con la cual el padre pretende que documentemos todos los sucesos de este manicomio. Este sujeto lo conoceremos como el Padre Martin, el cual será una especie de guía en nuestro recorrido por Mount Massive. Mientras avanzamos podemos encontrarnos con más internos, entre los que destacan estos gemelos caníbales, que aunque a pesar de su aspecto deforme y mente tan perturbada, conservan un léxico y calma escalofriante, narrándonos cómo es que quisieran asesinarnos lentamente para después comernos poco a poco, solo siendo detenidos por la petición del Padre Martin. Miles continúa con su recorrido, siguiendo los mensajes con sangre que el Padre Martin ha dejado para nosotros. En el camino seguimos siendo perseguidos por los internos y por nuestro némesis, Chris Walker, el cual vemos que asesina todo lo que se atraviese en su camino. Entre los documentos que encontramos podemos leer que Murkoff está trabajando en algo que denominan Proyecto Wall Rider, el cual los pacientes describen como una especie de entidad fantasmal, además del que el Padre Martin constantemente hace alusión a esta especie de entidad. Poco a poco vamos descubriendo que en realidad este lugar nunca tuvo la intención de ayudar o sanar a las personas, sino que eran torturados, llevados hasta su límite absoluto. En todo este proceso seguimos siendo perseguidos cada vez más intensamente, siendo aparentemente salvados por una persona que nos sugiere que nos montemos en un pequeño montacargas, pero como era de esperarse, en un lugar así no hay amigos, y del otro lado somos interceptados por un interno llamado Richard Traeger, el cual nos ata a una silla y en una escena grotesca nos corta los dedos, mientras nos graba con nuestra cámara. Luego que Traeger sale de la habitación, Miles procede a zafarse y huir. En su camino se encuentra con un interno amarrado en una cama, el cual nos comenta que antes él y Traeger solían ser ejecutivos de Murkoff, pero estos fueron usados también como conejillos de indias en los experimentos de la compañía, trastornando sus mentes. Acto seguido, este sujeto procede a gritar para llamar la atención de Traeger, el cual llega y lo asesina, para luego proseguir a darnos caza. Miles alcanza a subirse a un elevador donde Traeger nos intercepta, pero con lo que no contaba era que Miles se defendería, empujándolo, quedando este atorado y muriendo finalmente. En nuestro camino nos reencontramos al Padre Martin, el cual se alegra y alivia al vernos, pero los problemas están lejos de acabar, porque al salir al exterior una presencia fantasmal nos acecha. Este sería el tan famoso Wall Rider, el cual es el resultado de un sinfín de experimentos de Murkoff que tienen base desde la Segunda Guerra Mundial. En un momento de tensión, mientras escapamos de uno de los internos, nuestra cámara se cae hasta un punto muy profundo y oscuro, teniendo así que ir a buscarla en una de las secuencias más desesperantes del juego, pues prácticamente caminamos a ciegas, siendo guiados solamente por los sonidos y los destellos de los relámpagos. Afortunadamente encontramos nuestra cámara con poco más de un golpe en la pantalla. Mientras seguimos escapando podemos llegar a un teatro donde se reproduce una entrevista a un tal Rudolf Wernick, del cual previamente pudimos leer que murió a la edad de 90 años en 2009, justo el año en que se reabriría Mount Massive. En este
esta entrevista menciona que solo las personas con traumas muy extremos pueden activar algo conocido como motor morfogénico, la cual es la máquina que le da vida al proyecto Walrider. Finalmente, luego de muchos peligros, llegamos a la capilla donde encontramos al padre Martin, el cual se ha crucificado a sí mismo, diciéndole a Miles que su labor ha terminado y que ahora es nuestro turno de revelarle al mundo todo lo que ha pasado aquí, procediendo así a inmolarse. Miles continúa su camino, subiéndose hacia el elevador que lo llevaría a la supuesta salida, pero no, al final acabamos yendo a parar a una instalación científica subterránea donde podemos ver cómo allá abajo también han sido todos asesinados. Aquí somos perseguidos cada vez más intensamente por el Walrider, más en nuestra huida somos interceptados por Chris Walker, y cuando estaba a punto de asesinarnos definitivamente llega el Walrider masacrándolo y finalmente liberándonos del maldito gordo feo. Miles en su camino encontraría al mismísimo Rudolf Wernick, el cual era mantenido con vida artificialmente por el Walrider, o más bien por William, más conocido como Billy Hope. Porque déjame te explico, Walrider realmente es un conjunto de nanomáquinas que toman forma física gracias a un huésped humano sometido al motor morfogénico, y este huésped sería Billy, el cual aparentemente se había encariñado con Wernick. Este último nos comenta que la única manera de escapar de allí sería asesinando a Billy, por lo cual procedemos a desactivar el soporte vital de este, acabando con el huésped de Walrider, pero este se aferra a Miles, introduciéndose en su cuerpo para convertirlo en su nuevo huésped. Miles, con las fuerzas que le quedan, intenta salir finalmente de este infierno, pero es interceptado por un grupo de fuerzas especiales junto a Rudolf Wernick, los cuales abren fuego contra Miles, acabando con su vida. Well, this stinks. Pero son masacrados por el Walrider, ahora en el cuerpo de Miles. Previamente a los sucesos anteriores narrados, un trabajador informático de Moorcroft conocido como Waylon Park, que luego de presenciar las atrocidades cometidas en esta compañía, le mandaría un mensaje a Miles Upshot para contarle y pedirle que investigue. Así que en efecto, Waylon fue el que mandó el correo que recibiríamos en el primer juego. Este es descubierto por un ejecutivo de Moorcroft, Jeremy Blair, que nos captura y ordena que seamos utilizados en las pruebas para el motor morfogénico. Pero como pudimos apreciar anteriormente, el proyecto Walrider se sale de control, comenzando así el caos en Mount Massive y dándole a Waylon una oportunidad para escapar, tomando la cámara que fue usada para documentar sus sesiones. En el camino podemos apreciar el caos y la destrucción. Los pacientes toman el control del lugar y asesinan a los médicos que una vez los torturaron. Nuestro objetivo es llegar hasta el radio para pedir ayuda. En nuestro camino encontramos una serie de documentos, entre ellos destacan un documento de Jeremy Blair donde comenta que ha contactado con la esposa de Waylon para comentarle que su esposo había sido diagnosticado con una enfermedad mental, siendo internado para proporcionarle tratamiento, pero ella no tiene un pelo de tonta e inicia un proceso legal en contra de Moorcroft. Y en otro informe se nos habla acerca de las mujeres que han sido sometidas al motor morfogénico y de cómo alrededor de 7 de estas experimentaron embarazos psicológicos que acabarían con sus vidas. Este es el segundo dato que te pido que apuntes, ya que será de vital importancia para entender el próximo juego. En nuestro camino nos encontramos con un interno caníbal que casi nos cocina vivos, con el mismísimo Chris Walker, los gemelos y hasta con el padre Martín. Tremendo crossover. Aunque nuestro némesis en esta ocasión será un paciente que conoceremos como el novio. Hola pequeña, seré directo. Estoy demasiado caliente y tengo mis bolas cargadas con deliciosa leche para ti. Un sujeto obsesionado con buscar a la mujer perfecta, pero para eso atrapa a sus víctimas y las mutila. En medio de la persecución, Waylon acaba con un escombro clavado en su pierna, por lo que debe esconderse en una taquilla, pero este sujeto lo encuentra y se lo lleva con todo y taquilla, donde nos duerme con un gas somnífero por aproximadamente 12 horas. A medida que Waylon iba despertando, iba viendo como el novio mutilaba y asesinaba a los otros internos, y cuando finalmente sería nuestro turno, uno de los internos llega para atacar al novio,
novio, aprovechando Waylon para escapar saltando por una ventana. Finalmente el novio nos intercepta en un gimnasio, donde cansado de nosotros procede a colgarnos, pero esta estructura colapsa, finalmente acabando con la vida de este enfermo. A medida que Waylon avanza podemos apreciar cómo se quema una capilla a lo lejos, la cual es la capilla donde se inmoló el padre Martin, por lo que ahora mismo los sucesos de ambos juegos ocurren de forma paralela. También podemos ver cómo ingresa un grupo de fuerzas especiales que observa el cadáver de Richard Trager. Estos le dan caza a todo lo que se mueva, por lo que debemos andar ocultos de ellos. Finalmente encontraríamos la salida, pero aparecería Jeremy Blair para tratar de asesinarnos con tal de que la verdad no se sepa, pero somos salvados por el Walrider que masacra al maldito de Jeremy. Acto seguido Waylon se dispone a escapar en el mismo transporte donde llegaría Miles, y a lo lejos podemos alcanzar a ver la silueta del mismísimo Miles, el cual está cubierto por las nanomáquinas de Walrider, pero rápidamente Waylon escapa. Un tiempo después Waylon hablaría con un hombre misterioso, el cual le comenta que con toda la evidencia que recopiló sería suficiente para acabar con Murkoff, pero si da ese paso, su vida y la de sus seres queridos correría grave peligro. Waylon duda por un momento, pero al final toma su decisión. Continúa la historia en Outlast 2. En esta ocasión nuestro protagonista es un reportero llamado Blake Langerman. Este últimamente ha padecido de pesadillas, protagonizada por una amiga de su infancia, la cual conoceremos como Jessica Gray. Despertamos en un helicóptero junto a nuestra esposa, Lynn, junto a la cual hemos venido a investigar el caso de una mujer que se quitó la vida aparentemente con mercurio. En eso, un destello cegador causa que el motor del helicóptero falle, cayendo así. Luego de despertar no encontramos a nuestra esposa por ninguna parte, por lo que como es costumbre con nuestra cámara en mano nos disponemos a buscarla. Luego de mucha caminata llegamos a un pequeño pueblo en donde Blake no es nada bien recibido. Lo peor empieza a llegar cuando encontramos un sitio lleno de cuerpos. Poco más adelante nos encontraríamos con Marta, la cual será nuestra némesis en esta entrega, la cual como debe ser nos trata de dar caza con su pico. Luego de escapar descubrimos que estamos en un pueblo que es parte de un culto religioso extremista, liderado por el padre Sullivan Knott. Yo te conozco. Aquel sujeto que logró superar todas las pruebas en Outlast Trial, que luego de salir libre funda su propia religión conocida como Temple Gate. Este culto secuestraría a Lynn y planean ejecutarla por órdenes del padre Knott, porque según él, ella estaba embarazada y en su vientre se estaría gestando el anticristo. Pero la cosa no para de complicarse porque somos interceptados por un grupo de herejes que están en contra del culto de Temple Gate. Este grupo es liderado por una mujer trans llamada Val. Estos se llevan a Lynn para que su bebé pueda nacer y así el anticristo pueda traer el fin del mundo. Siguiendo el rastro de nuestra esposa encontramos a un sujeto llamado Ethan, el cual es el padre de la mujer que se había supuestamente quitado la vida con mercurio, la cual estaban investigando nuestros protagonistas. Su padre nos revela que el nombre de esta era Anna y salió embarazada porque el padre Knott abusó de ella y ordenó su asesinato para que nadie supiese de sus pecados. Ethan esconde a Blake pues son encontrados por Marta, la cual asesina a Ethan. Acto seguido huimos de la casa para continuar buscando a Lynn mientras nos escondemos de los pueblerinos y huimos de Marta. Y en ese proceso uno de esos destellos cubre todo, provocando que empiecen a caer aves muertas. Más adelante encontramos notas que nos cuentan que varios pobladores tuvieron que asesinar a sus propios hijos por órdenes del padre Knott, alegando que era una prueba de Dios, el cual también sacrificó a su hijo mandándolo a la cruz. En un momento al caminar cerca de un pozo escuchamos la voz de nuestra amiga de la infancia, Jessica, y al asomarnos por este somos capturados por una lengua. Todo esto es parte de una serie de alucinaciones que sufriría Blake a lo largo del juego, durante las cuales veremos a Jessica constantemente muerta mientras nos persigue un monstruo con múltiples manos y una lengua larga. Eventualmente descubrimos que nuestra esposa fue llevada a las minas, por lo que nos apresuramos a llegar allí. En el camino caemos en un lugar donde viven personas enfermas contagiadas de sífilis y gonorrea, ya que el culto organizaba orgías masivas y a los que enfermaban el padre Knott los tachaba de enfermos del alma y les decían que no merecían la salvación. Pero lo más curioso es que el padre también estaba enfermo, lo que consumía sus medicamentos a escondidas. Descubrimos que los enfermos
enfermos estaban liderados por este pequeño sujeto llamado Laird, que, como no, intenta matarnos, alegando que consumir nuestra carne curaría su enfermedad, y a pesar que más adelante casi logra su cometido, su propia gente lo traiciona, pues este pasaba todo el tiempo maltratándolos y humillándolos. Gracias a esto somos capaces de escapar. Ahora Blake se disponía a llegar a una torre de comunicación. En su camino encuentra una nota de un empleado de Moorcroft, el cual vino a estudiar estas torres, revelándonos que los destellos que veíamos a lo lejos eran a causa de un mal funcionamiento de las mismas, las cuales alteran la mente de los seres vivos a su alrededor, explicándonos así todas las alucinaciones de Blake, las aves que caen del cielo y muchas de las conductas de los pueblerinos. Y cómo no, estas torres pertenecen a Moorcroft. A partir de este punto, Blake salta constantemente entre la realidad y las alucinaciones, llegando a un punto en que discernimos entre cuál es la realidad y cuál es la alucinación. Pero ¿por qué siempre vemos a Jessica colgada y a este monstruo persiguiéndonos? Cuando Blake era un niño, estudió en un colegio religioso, en donde conocería a su actual esposa Lynn y a Jessica. Esta última estaba enamorada de Blake y siempre se la pasaba coqueteando con él, hasta que un día, para su desgracia, los escucha un padre llamado Loudermilch, que era uno de esos padres pedófilos, que con el pretexto de reprender a Jessica la mete en su oficina. Al poco tiempo Blake escucha los gritos de su amiga, pero cuando va a la ayuda, esta yacería en las escaleras con el cuello roto. La cuestión es que el padre Loudermilch intentó aprovecharse de ella, pero al esta resistirse y huir, es empujada por las escaleras para que no pudiese delatarlo. Además, el padre luego obliga a Blake a mentir, colgando posteriormente el cuerpo de Jessica de un árbol y diciéndole a la gente que ésta se quitó la vida. Este trauma ha perseguido a Blake a lo largo de su vida, pero al llegar a este lugar y recibir las ondas de la torre, comenzó a tener estas alucinaciones vívidas, visualizando al padre como este monstruo con varios brazos y esa lengua tan larga, simbolizando cómo se aprovechó de Jessica. Finalmente Blake alcanza a su esposa y curiosamente esta parece que ya está en gestión de parto. Estos huyen y son confrontados por Marta, pero afortunadamente una cruz la atraviesa, finalizando así con su vida. Después de huir llegan a una iglesia donde Lynn da a luz. Blake le muestra a su bebé a Lynn, pero ella no puede verlo y muere. Luego de haber quedado inconsciente por el shock, Blake despierta y junto a él se encuentra el mismísimo padre Noth. Este nos comenta que llegó al punto más alto de su religión, ya que hizo que todos sus seguidores se quitaran la vida, pero aún así no encuentra respuesta de Dios, así que procede a quitarse la vida a ver si de esta manera puede obtener esas respuestas en el otro mundo. Blake camina por el pueblo con su hijo en brazos y al llegar a un pozo, tal parece que el sol explota, muriendo ambos. Y como es comprensible, de seguro no acabas de entender nada, pero quédate que te lo cuento. Moorcroft, además de sus experimentos en el motor morfogénico, también se dedicó a instalar estas torres alrededor del mundo para manipular las mentes de las personas, lo que, como mencioné antes, es la causa de la locura de la mayor parte de los miembros del culto y de las alucinaciones de Blake. Así que Lynn no estaba esperando tampoco ningún bebé. ¿Se acuerdan de ese documento en Outlast Whistleblower donde se nos comenta que muchas de las mujeres sometidas a los experimentos de Moorcroft padecían de embarazos psicológicos que finalizaban con su vida? Por eso cuando Lynn da a luz no puede ver ningún bebé. Incluso si nos fijamos, cuando lo sostenemos en brazos, este no proyecta ninguna sombra. Pero eso no es todo, podemos ver más detalles de otra perspectiva en el cómic de Moorcroft Account, protagonizados por dos agentes de Moorcroft, Paul Marion y Pauline Glick. En este cómic podemos ver acerca del pasado de personajes como Chris Walker y Richard Traeger, y de cómo estos agentes fueron los responsables de capturarlos y llevarlos a Mount Massive. Aunque a continuación te contaré la información más relevante. Lo poco que quedó de Billy Hope, el primer anfitrión de Walrider, confronta y asesina a su madre por haberlo vendido a Moorcroft. Más adelante Moorcroft eliminaría supuestamente a Walrider mediante una ráfaga de ondas sónicas, pero lo que ellos no sabrían es que Walrider tomaría como huésped a una colonia de hormigas, las cuales fueron las que causaron el colapso de la torre en Temple Gate. Eso no me lo esperaba. Dando origen a los sucesos de Outlast 2. Paul Marion se enfrenta a un sujeto llamado Simon Peacock, que es este tipo que vemos al final de Outlast Whistleblower. Este fue una de las tantas víctimas de
de Murkoff y ahora hace todo lo posible para detener esta compañía. Y por último, Pauline llega a Temple Gate, donde descubrimos que Blake Langermann sigue vivo pero en estado catatónico, y Murkoff lo someterá a varias pruebas para ver de qué manera fue afectado por las ondas de la torre y todo eso. Outlast marcó una parte muy importante de mi vida en los videojuegos. Es que sinceramente, cada vez que me preguntan por un juego de terror, Outlast es el primero que se me viene a la cabeza. Realmente es una saga de terror impresionante, con su historia de fondo muy bien planteada. Por favor, si te gustó mi video, dale a like y comenta, ya que este en serio me costó mucho trabajo. Así que si quieres ver más videos como este, suscríbete para que seas el primero en saber cuándo lo suba. Nos vemos muy pronto y un besazo.